chat y ya en unos minuticos damos inicio al taller del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Mira, yo soy David Alemán. Es que en el link no pusieron bien el apellido, pero pues David Ortiz o David Alemán, porfa. Ok. En Muchas este gracias. lo que vamos a hacer es anotar nombre y número de documento completo en el chat. ¿Listo? Con eso nosotros tenemos Es registrado que, la asistencia. es que no me aparece dónde escribir. ¿Estás desde un celular? Sí, Ok, abajo tienes el micrófono, la cámara y tres punticos verticales. sí, Le das clic a los tres punticos y te sale mensajes de la llamada. Ahí ok. le das y ahí te habilita el chat. Listo, señorita, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, como veníamos diciendo, para todas las personas que están conectadas, dejar registro de nombre y número de documento en el chat para poder diligenciar la asistencia en su historia clínica. Vamos a empezar el taller del día de hoy desde la parte de nutrición. El día de hoy van a estar con ustedes diferentes profesionales que hacen parte del programa Estás con nosotros, resolviendo algunas dudas y dando algunas indicaciones desde cada una de las áreas. Va a estar con ustedes nutrición, psicología, enfermería y medicina. Bueno, con cada profesional, pues ustedes van a poder resolver dudas de cada una de las áreas. Es decir, ahorita que finalicemos la parte de nutrición, conmigo podrán resolver dudas si las hay desde la parte nutricional. El objetivo del taller es que ustedes puedan conocer al equipo que los va a acompañar durante todo el proceso y que resolvamos dudas antes de iniciar. Ahora, es un taller general, ¿vale? Para que lo tengamos presente y pues no vamos a poder resolver dudas muy específicas de cada caso, sino generalidades. Ya para cada una de las particularidades de cada uno de ustedes, pues vamos a tener la consulta con cada especialidad. Desde el área de nutrición nos gusta iniciar con estas dos preguntas. Entonces quisiera que pensáramos por qué y para qué nos alimentamos. Pensemos en estas dos preguntas en el día a día, no necesariamente ahorita que vamos a iniciar el proceso de quimioterapia, sino en el día a día por qué y para qué nos alimentamos. Claramente, si pensamos en estas dos preguntas, podemos pensar que ahorita que empecemos el tratamiento, la alimentación va a ser todavía más importante, porque vamos a iniciar un tratamiento que va a implicar que nuestro cuerpo gaste más energía y más nutrientes, y pues va a ser relevante que nuestra alimentación sea lo más adecuada posible. A lo largo de la vida, la alimentación debe cumplir 4 criterios importantes. La alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Siempre debemos cumplir esos 4 criterios. ¿Esto qué significa? Que una alimentación sea completa quiere decir que la alimentación va a incluir todos los grupos de alimentos y que cada uno de esos grupos de alimentos va a aportarle al cuerpo energía y nutrientes importantes. Cada grupo de alimentos va a ser unos nutrientes diferentes. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque muchas veces empezamos a quitar muchos alimentos y terminamos quitando del todo grupos de alimentos. Y en ese sentido, pues la alimentación va a terminar siendo incompleta. Que la alimentación sea equilibrada significa que todos los nutrientes, todos los grupos de alimentos estén en proporciones adecuadas. Yo no puedo pasar todo el día comiendo, por ejemplo, solo un grupo de alimentos, porque me van a hacer falta los otros nutrientes que también me aportan otros grupos de alimentos. Entonces es importante que la alimentación haya un equilibrio. Que sea suficiente, pues quiere decir que esta alimentación le va a brindar a mi cuerpo toda la energía y todos los nutrientes que el cuerpo está necesitando.
Y por último, la alimentación debe ser adecuada. ¿Y esto qué significa? Acá es muy importante que tengamos presente el término de adecuado, porque lo que vamos a aprender a lo largo del proceso es a adecuar la alimentación. Queremos adecuar esa alimentación a lo que cada uno de ustedes está sintiendo para que esa alimentación siga siendo completa, equilibrada y suficiente. Es probable que ahorita que iniciemos el tratamiento, las preparaciones que solíamos consumir, pues no nos llamen mucho la atención o no sean los alimentos que nos provoquen o no sean los alimentos más convenientes para manejar los síntomas que podamos llegar a presentar. Entonces debemos tener un poquito la mente abierta pensando en que tengo que adaptar la alimentación a los síntomas que voy a tener. Es probable que lo mismo que vengo acostumbrado a comer siempre no sea lo que voy a seguir comiendo en esta etapa. Siempre que hablamos de la parte nutricional y hablamos de cáncer o de quimioterapia, lo primero que imaginamos y lo primero que imagina el paciente y la familia es desnutrición, ¿verdad? Vamos a perder peso, no voy a poder comer, voy a vomitar mucho. Y podría ser este el escenario más usual, ¿verdad? Puede ser lo más común, la de quimioterapia. A veces se sorprenden cuando aumentan de peso, entonces, como estando en quimioterapia mi peso aumenta, entonces eso puede llegar a pasar. Puede que no sea lo más común, pero es un escenario probable, ¿listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Es posible que yo con el tratamiento de quimioterapia vaya a perder peso, pero eso no hace que sea necesario prepararme, entre comillas, un poquito para esa quimioterapia. A veces lo que vemos es que el paciente dice, bueno, voy a empezar quimioterapia, voy a perder peso, me tengo que preparar. Y empezamos a comer de más antecitos de la quimioterapia y nos subimos unos cuantos kilitos antes de la quimioterapia. Eso porque no es conveniente, porque resulta que cuando yo pierdo peso rápido en cortos periodos de tiempo y cuando ese peso lo pierdo en relación a una enfermedad o un tratamiento como el que vamos a iniciar, yo no voy a perder grasita. Mi cuerpo lo que más va a perder es masa muscular. Y cuando gano mucho peso en cortos periodos de tiempo, lo que más voy a ganar es grasita. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo considero que me tengo que preparar antes de la quimioterapia y me subo mucho de peso, y ahí voy a estar ganando grasita. Y si luego bajo mucho por la quimioterapia, pues voy a perder músculo. Entonces, al final, la composición corporal va a quedar muy poquito músculo y mucha grasita, y eso también es un factor de riesgo. La idea es poder intervenir a tiempo esta desnutrición y evitar que se vaya a perder masa muscular. Cuando se presenta desnutrición y hay pérdida de masa muscular, hay pérdida de capacidad funcional. ¿Esto qué significa? Que las actividades del día a día en las que están involucrados los músculos, sostenernos, caminar, subir escaleras, empiezan a ser un poco más complicadas. Cuando el paciente tiene una desnutrición, el efecto del tratamiento puede ser más fuerte, puede generar mayor toxicidad y puede generar mayores efectos secundarios por el hecho de que el paciente esté desnutrido. La quimioterapia como tal, el tratamiento solito baja las defensas, pero si el paciente está desnutrido, pues esa baja de defensas puede ser muy marcada. Asimismo, si el paciente está con defensas bajitas, pues va a ser más susceptible a las infecciones. Y el estado nutricional del paciente también se va a relacionar con los procesos de cicatrización y eso puede ser importante, por ejemplo, en los pacientes que van para un tratamiento, para una cirugía, por ejemplo. Es importante que nosotros podamos detectar y tratar a tiempo esa desnutrición. Por eso digamos que este taller también es una invitación a que puedan pedir la consulta de nutrición. Siempre que tratamos la desnutrición
nutrición, el primer tratamiento es los alimentos. ¿Listo? Entonces, no en todos los casos vamos a necesitar algún producto nutricional, algún tipo de suplemento, complemento, vitaminas. Entonces, también es una invitación a que no empiecen a comprar este tipo de productos pensando que va a tener beneficios, porque en ciertos casos pues son innecesarios, ¿listo? Entonces, el primer tratamiento nutricional es adecuar la alimentación, adaptar efectos secundarios. Se puede presentar esto. Hay unos efectos secundarios que son probables, pero no quiere decir que ustedes los van a presentar todos o que todos se presenten al mismo tiempo, porque cada uno de ustedes es un mundo diferente. Cada uno de ustedes va a reaccionar diferente al tratamiento. Incluso podríamos tener dos pacientes, misma enfermedad, mismo tratamiento, que reaccionen diferente. En pantalla tenemos algunos de los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar y que pueden interferir con la ingesta de alimentos. Si se llega a presentar alguno de estos, no quiere decir que vamos a dejar de comer, sino que debemos aprender a manejarlos, a adaptar la alimentación para poder seguir comiendo. Podemos llegar a presentar con el tratamiento náuseas, vómito, lesiones en boca, como asticas, diarrea o estreñimiento, boca seca o sentir la saliva espesa. Podemos presentar pérdida del apetito o aumento en el apetito, que dijimos que también era probable. Y podemos tener cambios en la percepción del gusto. Podemos sentir que los alimentos no saben a nada, que tienen un sabor metálico o amargo, muy acentuado. Podemos sentir que lo dulce sabe muy dulce y lo salado muy salado. Nuevamente, no quiere decir que los vayan a presentar todos, sino que son síntomas probables que hay que aprender a manejar. Y cada uno de los profesionales que estamos hoy en el taller y que los va a acompañar en este proceso, pues va a poner su granito de arena para que ustedes puedan manejar de forma adecuada sus efectos secundarios. Muchas veces, a pesar del manejo con medicamentos, a pesar de las indicaciones de nutrición, los síntomas no se desaparecen del todo. Nos toca un poquito aprender a convivir con los síntomas y comer a pesar de que el síntoma pueda estar presente. Muchas veces cuando aparece o cuando llega el diagnóstico a la familia empieza a aparecer mucha información o nos empieza a llegar mucha información sobre la alimentación, qué comer, qué no comer. Quiero que hoy sepamos que la mayoría de cosas que escuchamos son mitos, ¿listo? Sobre todo por la forma en la que nos lo transmiten. La mayoría de cosas es mito y acá vamos a tener presente que un alimento solito, uno solito, no va a llegar a mi cuerpo y se va a dirigir a las células malas a alimentarlas. No hay un alimento solito que vaya a ir a alimentar las células malas, que vaya a hacer que la enfermedad avance o que a ustedes les vaya mal en el proceso. Realmente todo lo que nos sucede en este proceso va a depender, entre otras muchas cosas, de la alimentación en general, no de alimentos solitos. Cuando empezamos a quitar alimentos porque es que son cancerígenos, no estamos tomando una buena decisión porque no hay alimentos como tal cancerígenos uno solito, ¿listo? Y depende mucho de las dosis, es decir, de las cantidades que consumamos de este alimento, ¿listo? Y lo otro que debemos tener en cuenta es que así como no hay alimentos malos, tampoco hay alimentos mágicos. Realmente no tenemos un alimento que por sí solo suba defensas, por ejemplo. Todo depende de nuestra alimentación en general. Si yo he hecho cambios con el diagnóstico, he comido menos azúcar, he comido menos embutidos, le he bajado a las harinas, estoy comiendo más frutas, más verduras, eso está bien en el sentido de que estamos orientando la alimentación hacia una alimentación más saludable. Todos los cambios que vamos a hacer es por o es en favor alimente las células malas.
Aquí en esta parte pues podemos tener algunas particularidades, algunas especificaciones de cada uno de ustedes y como les decía inicialmente, pues la consulta es el escenario más óptimo para poder resolver todas las dudas que tenemos en relación a la alimentación. Muchas veces el paciente y la familia llegan un poco confundidos, con mucha información, sobre todo porque la información que recibimos está orientada a restricciones, a no comer, a limitar, a evitar. Y pues muchas veces esto lleva a que la alimentación sea poco variada. Entonces, pues lo ideal es poderlos orientar para que no se realicen restricciones que son completamente innecesarias y que pueden llegar a afectar el estado nutricional. Muchas veces cuando el paciente hace restricciones de más, cuando hace restricciones que no debería hacer, pues finalmente esto nos puede contribuir a un proceso de desnutrición. Como les decía, generalmente una de las preguntas más frecuentes es qué podemos comer y qué no. Y dentro de una alimentación saludable, en el marco de una alimentación saludable se pueden incluir todos los grupos de alimentos. Como les decía, esto es una invitación también a que nos permitan acompañarlos y a que nos permitan pues realizar y a que soliciten su consulta de nutrición. La consulta de nutrición que realizamos en el programa Estás con Nosotros es una consulta un poco diferente a la consulta de nutrición que estamos acostumbrados. En la consulta del programa Estás con Nosotros tenemos herramientas que nos permiten evaluar la composición corporal y la funcionalidad. Es decir, nos permite ver cuánto músculo hay y qué tanto está funcionando este músculo. Siempre vamos a evaluar el consumo de alimentos, el tipo de tratamiento que tiene el paciente, los síntomas que pueda estar presentando. Hay algo que siempre vamos a hacer y es educación, como lo que estoy haciendo en este. Recibe toda la información que se le brinda, pero el paciente no es ni el que merca ni el que cocina. Entonces, si esas personas no tienen la misma información, puede que el tratamiento nutricional no funcione como quisiéramos. Los objetivos de la intervención nutricional es lograr que la alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, adecuada, promover en ustedes un peso saludable, evitar tratar la malnutrición, que ustedes puedan tolerar mejor el tratamiento y que aprendan a manejar los efectos secundarios. Y objetivos grandes, no solo de la intervención de nutrición, sino del programa en general, es promover en ustedes bienestar físico, mental y mejorar la calidad de vida. ¿Cómo llego a la consulta de nutrición? Realmente no nos deberían pedir una orden, no debería ser necesaria la orden, pero cuando tengo la orden, que es la hojita que me entrega el médico con nutrición, eso me facilita el proceso. Entonces, si tengo cita médica, si tengo cita con el oncólogo, recordarle la orden para nutrición porque a veces se nos puede olvidar. Con la orden vamos a pedir la consulta a través de los canales del programa. ¿Cuáles son los canales del programa? Ya ahorita viene la jefe que nos va a hablar de temas administrativos y nos va a aclarar los canales del programa, teléfono, correo electrónico. Si yo estoy en Clínica Colombia, salí de mi consulta, me dieron la orden de nutrición, puedo pasar al piso 7, que es donde generalmente tenemos las consultas de oncología. A la salita número 4 presento la orden y pido que me agenden la consulta de nutrición. En este momento todas las consultas de nutrición son presenciales, no tenemos opción de consulta virtual o no presencial. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues es una invitación a que nos puedan permitir acompañarlos en el proceso desde la parte nutricional, a que recuerden siempre lo importante que es el estado nutricional en este proceso. Antes de finalizar, voy a hacer mención sobre algo y es, les pedimos mucha puntualidad con la llegada a la consulta a todas las consultas, y pues hacer énfasis en la consulta de nutrición. Como ustedes se dieron cuenta, la consulta de nutrición implica varias medidas, varias actividades y eso toma bastante tiempo.
Tenemos un tiempo programado de 30 minutos. Si ustedes no llegan a la hora, nos empezamos a retrasar y se descuenta tiempo de su consulta. Para nosotros es muy importante pues brindarles la mejor consulta y eso implica poder tomar todas las medidas que tenemos planeadas. Entonces es importante la llegada temprana. Tengan en cuenta que ahorita el tráfico alrededor de la clínica está muy complejo, eso hace que el ingreso a la clínica también sea difícil. Entonces, considerar todos esos factores para que no vayan a perder su consulta, ¿listo? Porque si llegamos tarde, pues es difícil para nosotros poder ofrecerles una consulta adecuada, ¿vale? Entonces, los esperamos en la consulta. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta desde nutrición. Listo. No sé si todos se pudieron registrar en el chat. Recuerden, nombre y número de documento del paciente. Si ya lo hicieron, no es necesario volverlo a poner. Solamente si no lo han hecho, escribir nombre y número de documento del paciente en el chat para poder dejar registro de la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Espero que les vaya muy bien en todo su proceso. Bueno. Señorita, Gracias. Buenos días para todos. Vamos a empezar con la parte desde psicología. ¿Listo? Listo. Entonces, desde el área de psicología, pues les doy la bienvenida al taller de inducción. Entonces, lo primero es, ¿qué imaginamos cuando escuchamos cáncer y quimioterapia? ¿Qué es lo que más les viene a la cabeza? Yo creería que se nos viene a la cabeza el deterioro, la caída del cabello, debilitación, cosas así. Ok, listo. ¿Alguien más? Una incertidumbre hacia el futuro, porque la palabra cáncer y lo que uno ve y lo que a veces escucha, pues es bastante, suena feo, pero a veces fatal. Entonces uno es una incertidumbre a qué me va a pasar en el futuro. Ok, listo, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Ok, listo. Bueno, como lo decían los otros dos participantes, pues son muchas cosas las que se nos vienen a la cabeza, ¿cierto? Muchos sentimientos y como muchos pensamientos que llegan, como desconcierto, esperanza, un antes y un después, resiliencia, tristeza, dolor, miedo, como lo decía ahorita, caída del cabello, retos de Dios, enfermedad, ¿sí? Como que estas son las palabras que más podemos asociar a todo este proceso de cáncer y de quimioterapia. Teniendo en cuenta todo esto y todas las como palabras que vemos acá, ¿cierto? Pues es muy importante los cuidados emocionales en todo este proceso, ¿cierto? Por eso es muy importante el equipo interdisciplinario que hay en el programa Estás con Nosotros y pues el acompañamiento que se le realiza al paciente y a su entorno y pues en general como a la familia o a la red de apoyo que tiene el paciente. Entonces, por eso es muy importante que desde psicología realicemos abordaje de las necesidades emocionales que tenga cada paciente, porque así como ahorita lo decía Daniela, pues cada paciente es un mundo diferente y es un cuerpo totalmente diferente, que a pesar de tener, digamos, el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento, van a reaccionar de maneras diferentes. ¿Listo? Entonces, algunos efectos emocionales de la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, pues digamos que hay un síntoma físico y hay un síntoma emocional. Entonces, por eso es importante realizar monitoreo de los posibles efectos secundarios que me traiga la quimioterapia en cuanto a físico
y así poder identificar los síntomas emocionales. Y pues lo que les decía ahorita, reconocer que todos los cuerpos son únicos y por tanto en cada uno de nosotros la reacción se dará diferente. Entonces, digamos, por ejemplo, en el síntoma físico de fatiga, puede que yo genere síntomas emocionales como sensación de ánimo bajo, frustración por no poder responder con actividades que antes solía hacer o podía participar activamente, alteración en mis relaciones sociales o familiares, ¿sí? Que por la fatiga que tenga ahorita, pues el síntoma emocional ya no tenga deseos de compartir, de salir y de realizar actividades de socialización, ¿sí? Frente a la caída del cabello, pues un síntoma emocional es como la pérdida de motivación para arreglarme, para pues mantener como mi porte y arreglo, ¿sí? O sentirme menos agradables que antes, porque pues esta varia impacta en el autoestima. La pérdida del impulso sexual pues genera alteración en las relaciones de pareja, y pues la alteración en el apetito me va a impactar en el estado de ánimo y va a sentir frustración por no poder disfrutar las comidas que disfrutaba antes, ¿sí? Entonces, pues esta área es importante. ¿Cómo lo podemos afrontar? Como todo este proceso que les estoy comentando. ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, listo. Yo les voy a leer un texto, ¿sí? Y de esto es como metafórico y vamos a ver cómo podemos afrontar este proceso, ¿listo? Entonces, a veces como un río, vamos deambulando, a veces las cosas se ponen turbulentas. Otras, el río está en calma. A veces nos sentimos atascados, como si estuviésemos rodeados de escombros. Recibir un diagnóstico de cáncer es una experiencia difícil. Es comprensible que en esos momentos el agua del río parezca agitada y revuelta, o incluso que se desborde en la crecida, que se empantane y pierda caudal. La forma en que reaccionamos ante los acontecimientos en la corriente del río determina cómo nos sentimos ante ellos. A veces nuestras habilidades emocionales mejoran o empeoran las cosas. El reto en este proceso es tener la capacidad de ir más con la corriente, sintiendo la agitación, el estancamiento, la pérdida o el resentimiento y aprendiendo a estar con ello con dulzura. ¿Listo? Entonces, de esto que les leí, ¿qué podemos interpretar y cómo en la experiencia personal de cada uno lo asimilan? Yo creo que es como un proceso mientras uno entiende, incorpora el término cáncer en su vida, Ujú. en donde como que las aguas están súper turbulentas, donde vienen pensamientos negativos, catastróficos, y luego uno tiene que empezar a buscar esas herramientas para decir como, bueno, esto no solamente me está pasando a mí, hay que tener la mente positiva, hay que buscar estrategias para bloquear esos pensamientos negativos y empezar a adaptarse a esa nueva situación que no es fácil porque la vida se pone en pausa para uno solamente. Pero hay que empezar como a aceptar todas esas nuevas situaciones y con la mejor actitud hacer los cambios y los ajustes que sean necesarios. Exactamente, como lo dijo Andrea, es exactamente eso. Bueno, como para todo este proceso, ¿sí? Y para, como lo decía Andrea, ahorita empezar como a acoplarnos y adaptarnos a todo este nuevo proceso, ¿cierto? Pues es importante tener, así como muchas veces en casa tenemos un botiquín para emergencias, pues entonces también es importante tener un botiquín emocional para afrontar todo este proceso por el que estamos pasando, ¿sí? Entonces en el botiquín emocional hay 5 cosas importantes que siempre debemos tener en cuenta. Primero, que vamos a experimentar cambios emocionales, ¿sí? Y teniendo en cuenta que vamos a experimentar todos estos cambios emocionales, viene la segunda parte, que es muy importante conectar con nuestras emociones, ¿sí? Saber que
podemos experimentar diferentes emociones como rabia, tristeza, frustración, incertidumbre, y lo importante siempre es reconocer esas emociones y brindarle el espacio a esas emociones para dejarlas salir y experimentarlas y no como reprimirlas, ¿sí? Tercero, es muy importante el apoyo mutuo, ¿sí? El apoyo que yo sienta por parte de mi familia, de mis redes de apoyo, y así pues que sea un proceso recíproco en el que yo sienta apoyo de ellos y también los apoye, ¿sí? El cuarto, que también va a ser muy importante en todo este proceso, es la comunicación, ¿sí? Hacer saber a las personas que están a mi alrededor cómo me estoy sintiendo. De pronto algún día me levanté con rabia, enojo, ¿sí? Y las otras personas no, de pronto no entienden cuál es mi situación o por lo que yo estoy pasando, la emoción que estoy experimentando. Entonces, por eso es muy importante tener como pautas de comunicación muy claras con mi familia y con todo el entorno que está a mi alrededor de todo este proceso. Y el quinto, que es uno de los más importantes, es la autocompasión. ¿Alguien quiere decirme qué es la autocompasión? Bueno, la autocompasión, como pues bien lo dice, es sentir esa compasión por nosotros mismos. Muchas veces nosotros, las personas que más duro nos juzgamos es a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces es importante en todo este proceso tener autocompasión, ¿cierto? Sabemos que esto no es fácil y no autoexigirnos tanto, sino entender que poco a poco nos vamos acoplando y que todo este proceso pues no es fácil para nadie y que poco a poco la idea es ir adaptando estrategias de afrontamiento a esto sin autoexigirnos y juzgarnos a nosotros mismos. ¿Listo? Pues con todo este proceso viene algo muy importante, que es el crecimiento personal. Aunque este proceso a veces no es nada fácil, sí es posible que dentro de esta experiencia que están atravesando, que es difícil, podamos sentir de una u otra manera un crecimiento personal a lo largo de todo este proceso. Y pues esto quiere decir que podemos llegar a ver el proceso ya no como una amenaza, sino como una oportunidad al cambio y nos puede ayudar a una reflexión sobre nuestros hábitos de vida, sobre lo que hemos estado haciendo en nuestra vida, ¿cierto? Los aspectos del pasado que queremos cambiar y la nueva persona que queremos ser. Entonces, pues en todo este proceso no va a ser lineal y van a haber días en los que como en una montaña rusa nos vamos a sentir arriba y van a haber días en los que nos vamos a sentir abajo, ¿cierto? Pero es muy importante que cuando estemos abajo encontremos estrategias, formas y recursos para volver a subir y pues a poquito ir adaptándonos a todo esto y pues verlo como una oportunidad de crecimiento y de cambio a llegar a ser esa persona que queremos ser en estos momentos. Yo siempre pues hablo como de esta metáfora, que es como la metamorfosis, ¿cierto? Que es un proceso de cambio por el que pasa una oruga, en el que tiene que estar, como digamos, aislada y encerrada en un tiempo, y en ese proceso ella va creciendo para convertirse en una mariposa, ¿sí? Entonces, pues de pronto esta metáfora la podemos asociar un poco a todo este proceso por el que estamos pasando. Bueno, pues digamos en soporte oncológico tenemos ejercicios de apoyo emocional, ¿sí? Tenemos citas de psicoterapia individual y familiar, tenemos grupos terapéuticos y tenemos taller de cuidadores. Adicional a esto, también tenemos taller de habilidades emocionales, en el que, pues, digamos, se nos enseñan como estrategias o herramientas que podemos poner en práctica para, como les decía ahorita, reconocer las emociones por las que estamos atravesando, ¿sí? Y de pronto cómo enfrentar todas estas emociones que pueden llegar. Entonces, pues pueden agendar las citas en el consultorio 803, ¿sí? Y los talleres, tanto el de taller como cuidadores, como el de habilidades emocionales, se realizan de manera virtual. Entonces, pues cuando estemos en consulta, los pueden solicitar o arriba en el 803.
y estos son los números que hay del programa. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Ninguno? Listo, perfecto. Entonces yo los dejo con la siguiente parte del taller de inducción de quimioterapia. Muchas gracias por su atención prestada. Gracias, señorita. Gracias. 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 Gracias, muy amable. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, buenos días. Buenos días, Ahora se señorita. escucha. Bueno, buenos días, me presento, mi nombre es Carolina Galindo Rodríguez, yo soy enfermera oncóloga, les voy a estar acompañando en esta mañana a su taller de inducción, ¿listo? Si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que yo les vaya a hablar, lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Bueno, antes de iniciar, quiero primero pues darle la bienvenida al programa, darle la bienvenida a la unidad. Muchísimas gracias por elegirnos a nosotros para ser parte de su tratamiento. Para nosotros es muy gratificante poder atenderle y poder llevar este proceso. Aparte de eso, pues también quiero dejarles una frase muy bonita que me gusta mucho, y es que la palabra cáncer o el cáncer es una enfermedad más, como muchas otras, que trae muchos cambios, que vamos a aprender un montón, ustedes van a aprender, y yo cada día aprendo también de ustedes. No quiero que lo vean como una sentencia, y mucho menos como una sentencia de muerte, sino como un aprendizaje. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a empezar a hablar de un programa que se llama el programa Estás con Nosotros. El programa Estás con Nosotros, ¿qué es? Es un equipo de funcionarios que les va a llevar una ruta o que les va a proporcionar una serie de servicios como gestión y ayuda en las órdenes médicas, en las citas con el oncólogo, en las citas con el hematólogo, en el proceso de agendamiento de exámenes, de imágenes diagnósticas, de pronto de exámenes de laboratorio, de autorizaciones, de programación de quimioterapia. Entonces, todos estos funcionarios están encargados y destinados y a su servicio. ¿Para quién es el programa Estás con Nosotros? El programa Estás con Nosotros va dirigido para todos los pacientes que pertenecen a la unidad oncológica, los que van a iniciar o los que ya están en tratamiento, no solamente para pacientes de primera vez, sino para todas las continuidades. El programa siempre está dispuesto. ¿Cómo funciona el programa? Entonces, el programa funciona de la siguiente manera. Tenemos como 3 canales de atención, uno que es la atención presencial. La unidad de oncología está ubicada en el edificio de consultorios, que es el edificio paralelo a la clínica, que es por donde queda la Cruz Verde. En el 7º piso, en el edificio de consultorios, funciona de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y los sábados de 7 a 1 de la tarde. Entonces, presencial, si ustedes lo pueden hacer o lo quieren hacer así, cuando salgan de su cita con el oncólogo, con el hematólogo, pueden pasar de una vez a la recepción número 4 para dejar sus documentos y hacer todo el proceso y todo el agendamiento pertinente. Ya si no lo quieren hacer presencial, también tenemos otra línea, que es el correo electrónico. El correo electrónico es programaestasconnosotros@colsanitas.com. Ahí está, para que por favor lo anoten. Entonces, por ejemplo, si salieron muy tarde de la consulta con el oncólogo, con el hematólogo, ya no hay nadie en la recepción, entonces ustedes pueden escanear los documentos y los envían al correo electrónico, colocando en asunto programación de quimioterapia o gestión para esto,
para este examen, para cualquier medio de diagnóstico que le hayas mandado, con el nombre del paciente, el número del documento, la orden escaneada, nosotros revisamos el correo y le damos gestión a la solicitud. Y otra opción es el call center, la línea es 589-5404, opción 1. Allí les van a atender todas sus inquietudes y todo lo que pues necesiten con relación a sus órdenes. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la programación de quimioterapia? Ustedes ya fueron del oncólogo, del hematólogo, el oncólogo pues le hizo obviamente su diagnóstico, le dio unas órdenes, que esas órdenes contienen una serie de exámenes y la quimioterapia ordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Ese día que salen con el oncólogo, radican los documentos por alguno de los medios que ya hablamos, ya sea el correo electrónico o ya sea presencial en la ventanilla de la sala número 4. Una vez están radicados los documentos y previamente firmado un consentimiento informado, donde el médico ya le explicó previamente el tratamiento, los beneficios, las consecuencias, donde ustedes aceptan que se coloque ese tratamiento, entonces esos documentos pasan al área de programación, que es donde nosotros nos encargamos, donde particularmente me encargo yo y otra compañera que está en conjunto conmigo. Entonces nosotros, una vez recibimos los documentos, verificamos que todo esté de acuerdo, que el protocolo sea el que ordenó el oncólogo o el hematólogo, que tenga el consentimiento informado donde ustedes autorizan de que nosotros programemos y podamos administrar el tratamiento de quimioterapia. Y después de que nosotros verificamos toda esa papelería, entonces procedemos a hacer el agendamiento. Nosotros el agendamiento lo hacemos más o menos entre 5 a 7 días, entre 3 y 5 días hábiles, posterior a la emisión de la orden médica. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que se me demora la EPS en autorizar los medicamentos de quimioterapia. Como pues todos sabemos, y para los que no lo saben, los tratamientos de quimioterapia son tratamientos un poco costosos que no están en mucho abastecimiento, entonces pues nosotros tenemos que pedir la autorización y poderlo programar. Después de que nosotros ya tenemos la autorización por parte de la EPS, entonces procedemos a mirar el agendamiento. Entonces miramos para cuándo se puede programar, previendo de que ya se haya tomado los exámenes de laboratorio antes de la quimioterapia, de que si es necesario la colocación de un catéter implantable, que más adelante le vamos a hablar de eso, ya se lo hayan colocado, y una vez ya garantizamos eso, programamos el paciente para su quimioterapia. Nosotros tenemos dos sedes para programar, una que es de Simín, que es en la 104 con autopista, la otra es acá en la Clínica Colombia. Nosotros acá en la Clínica Colombia manejamos dos horarios de programación, dos horarios grandes, que es el día y la noche. Nosotros en el día tenemos unos horarios específicos de ingreso de pacientes, que son a las 7 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde. Y los pacientes que quedan programados en la noche solo van a ser programados a las 8 de la noche, no tenemos otro horario de ingreso. Entonces es importante que cuando dejen las órdenes en el programa Estás con Nosotros, en la ventanilla, o cuando envíen el correo con las órdenes para programar la quimioterapia, nos especifiquen. Yo deseo de que me la programen en Sesimín porque me queda más cerquita a mi casa, porque me queda más fácil, o deseo que me la programen en la Clínica Colombia, no sé, en la noche, porque en la noche tengo quien me acompañe, o en el día porque me queda mejor por movilidad. Entonces es importante que nos especifique eso para nosotros tenerlo en cuenta en el momento del agendamiento de la quimioterapia. Bueno, una vez entonces ya tenemos programada la quimioterapia, porque pues ya se tiene la autorización por parte de la EPS y se tiene el cupo para la asignación de esa quimioterapia, entonces procedemos a la confirmación.
Cuando yo programo la quimioterapia, a ustedes, a cada uno de ustedes les va a llegar un correo electrónico o un mensaje de texto del que dejó consignado en su historia clínica. Entonces a usted le llega un mensajito de texto o el correo electrónico indicándole la fecha para la cual quedó programado. Entonces, por ejemplo, hoy me llega la orden de alguno de ustedes y yo lo programo, no sé, lo programo para dentro de, hoy es jueves, lo programo sería viernes, lunes, martes, lo programo para después del jueves de la semana siguiente, ¿sí? A ustedes les llega esa programación al correo con la fecha y una hora tentativa, ¿sí? Esa hora tentativa es una hora aleatoria que me bota en el sistema, pero no es la hora real. ¿Por qué? Perdón, porque la hora real yo la voy a programar de acuerdo al tipo de quimioterapia que tiene cada uno. No todos tienen la misma quimioterapia y no todos se van a demorar el mismo tiempo. Entonces yo puedo tener un paciente que se me puede demorar en sala 8 horas, pero tengo otro paciente que se me puede demorar 2 horas. Entonces, dependiendo de la intensidad de la quimioterapia, de la intensidad horaria de la quimioterapia, así mismo yo lo voy a programar. Entonces, los pacientes que tienen quimioterapias más largas, pues yo los voy a dejar a las 7 de la mañana, y los que tienen quimioterapias medianamente largas a las 2, y los que tienen quimioterapias más corticas, pues los dejo a las 2 o a las 4, ¿sí? Entonces, esa hora que les llega el correo o que les llega el mensaje no es la hora correcta, solamente la fecha. ¿Qué va a pasar en la confirmación de la quimioterapia? Entonces, en la confirmación de la quimioterapia, la enfermera que se encarga de llamar va a confirmar la hora correcta. Entonces, ella los llama, les hace una llamada telefónica y les hace una serie de preguntas. Entonces, le pregunta: ¿ha tenido usted fiebre en los últimos 3 días? ¿Ha tenido vómito? ¿Ha tenido diarrea? ¿Ha tenido tos? ¿Ha tenido algún síntoma gripal? ¿Por qué? Esto es importante informarlo porque muchas veces omitimos esta información, y cuando llegamos a la unidad de quimioterapia, el médico de soporte que está en la unidad los valora, se da cuenta que de pronto, no sé, tiene fiebre, ha tenido fiebre, tiene algún síntoma respiratorio, y así no podemos administrar la quimioterapia, ¿sí? Nosotros, para poder garantizar la administración de quimioterapia, necesitamos verificar que usted está en óptimas condiciones para poder recibirla, porque pues no es cualquier tratamiento, no es un tratamiento fácil. Entonces nosotros tenemos que dar esa garantía. Entonces, cuando la enfermera le llame a hacerle esta serie de preguntas, pues sin ninguna pena, sin ninguna restricción, usted le puede decir: enfermera, yo he presentado esta sintomatología, yo he tenido esto, no sé, tuve fiebre hace 5 días, pero ya no tengo fiebre. Entonces ya ella se encarga de remitir esta información al médico de soporte de la unidad, y el médico de soporte de la unidad es quien valora esa sintomatología que refirió la paciente e indica si se puede o no se puede administrar la quimioterapia. Muchas veces es preferible aplazarla 1 o 2 días, pero evitar complicaciones durante el tratamiento. Bueno, entonces ella le va a hacer esa serie de preguntas. Si esas preguntas no ha tenido tos, no ha tenido fiebre, no ha tenido ningún síntoma, entonces ella ya se encarga de confirmar la hora, que era lo que yo les explicaba. Los protocolos o las quimioterapias que son muy largas van a quedar a las 7, y las que son más corticas pues van a quedar en la tarde. Entonces ella ya se va a encargar de decirle: su quimioterapia quedó confirmada para las 7 de la mañana, se va a presentar en el 7º piso, en la sala número 4, con su acompañante. Y la hora que ella le da es la correcta, no la hora que les va a llegar al mensaje de texto o al correo electrónico. Bueno, cuando nosotros realizamos la llamada telefónica, el médico de la unidad ya ha hecho previamente una valoración de una toma de laboratorios que ustedes se deben hacer, ¿sí? Cuando ustedes salen del oncólogo, el oncólogo o el hematólogo les da un paquetico, y ese paquetico que contiene unos exámenes del laboratorio y la orden de la quimioterapia, ¿sí? Esos exámenes de laboratorio se deben de tomar de 3 a 5 días máximo antes de la programación de la quimioterapia. Entonces, si usted le llegó la fecha para programada la quimioterapia para el 20, esos exámenes se los debe hacer entre el 15,
y entre el 17 para poder que el médico los valore antes de la quimioterapia y poder garantizar que usted está en óptimas condiciones para recibir el tratamiento. Ya más adelantico, seguido de mí, viene la charla con el médico y les explicará con más detalle al respecto. Bueno, hay unos pacientes que tienen indicación de colocación de catéter implantable. Esto no aplica para todos. Esto solamente va a aplicar para unos tratamientos de quimioterapia muy específicos que sí o sí necesitamos catéter implantable, o para pacientes de que tienen un acceso venoso muy difícil, que las venitas son muy complejas y pues el oncólogo es quien da la orden de la colocación del catéter implantable. Igual ya el médico pues más adelante les va a explicar un poquito más en detalle. Y con relación a radioterapia es importante tener presente esto. No todos los pacientes que van a tratamiento de quimioterapia también reciben radioterapia. Solamente algunos van a recibir las dos al mismo tiempo. Es importante que cuando les hagan la llamada, telefónica, usted le informe a la enfermera que le va a llamar si tiene o no tiene radioterapia, si ya la inició o no la ha iniciado, porque hay unos tratamientos en específico, como les decía, que deben ir al mismo tiempo con radioterapia, ¿sí? Por lo general, esos tratamientos que van al mismo tiempo con radioterapia, se coloca primero la quimioterapia en la mañana y por la tarde reciben su radioterapia. Bueno, entonces la asistencia a la unidad de quimioterapia. Entonces, como les había comentado, tenemos dos horarios, uno que es del día, otro que es de la noche, acá en la Clínica Colombia. En el centro de Cecilín solamente funciona en el día. Entonces, ya nos dieron una hora programada, vamos a asistir a la hora que nos dijeron, vamos a asistir con un acompañante. Ese acompañante por lo general se queda en la salita de espera mientras el paciente ingresa, mientras lo ubican en su cubículo, en la sillita donde va a estar. Entonces el acompañante se queda un momentico afuera mientras se ubica al paciente, mientras se canaliza y ya después el acompañante puede ingresar. Los medicamentos que esté tomando usualmente, si hay pacientes que toman medicamentos para la tensión, para el dolor, la diabetes, la tiroides, no hay ningún problema, los van a seguir tomando en el horario común y corriente. Si por ejemplo me citaron a la quimioterapia a las 7 de la mañana y yo me tomo la pastica de la tensión a las 8 de la mañana, no hay ningún problema, la puede traer y se la puede tomar mientras esté recibiendo el tratamiento. Este tipo de medicamentos no hacen ninguna interferencia con la quimioterapia. Pueden traer refrigerio, pueden traer alguna bebida que quieran traer, juguito, agüita. Si por ejemplo la quimioterapia, no sé, es de 8 horas, de 10 horas y le coge justo el horario del almuerzo en la unidad de oncología, no hay ningún problema, le pueden traer el almuercito y puede almorzar en su cubículo de quimioterapia. La estancia de quimioterapia, como les informaba, es alrededor de 2 a 10 horas máximo. Tenemos quimioterapias de 2 horas, tenemos quimioterapias de 4 horas, quimioterapias de 10 horas, pues eso va a variar dependiendo de cada paciente y el tratamiento que tiene cada uno, porque pues todos tienen tratamientos diferentes. Con relación al programa, a la programación de la noche, entonces el ingreso a la unidad solo va a ser a las 8 de la noche. No vamos a ingresar ni a las 2 ni a las 5 de la mañana, solamente a las 8 de la noche. ¿Qué beneficio o qué plus tienen estos pacientes que están programados en la noche? A este grupo de pacientes se les va a brindar un transporte gratis si vive en la ciudad de Bogotá. Entonces, el paciente que queda programado en la noche se le solicita los datos de la dirección de la residencia, va a ir a recogerlo un transporte tipo más o menos 6 y media de la tarde, lo va a traer a la clínica y cuando salga de su tratamiento de quimioterapia, ya sea a las 2 de la mañana, a las 5, a las 3 de la mañana, el transporte viene y lo recoge nuevamente acá a la clínica y lo lleva hasta su lugar de residencia. Otro plus que tenemos en la noche es que se les brinda un refrigerio y bebidas calientes. Y de igual manera pueden venir acompañados y los medicamentos que tomen usualmente sin ninguna restricción y sin ningún problema se los pueden tomar. Si le toca, no sé, el medicamento de
de la atención también por la noche. Se lo puede tomar sin ningún problema, así esté en la unidad. Nosotros tenemos otro canal de comunicación. Este canal de comunicación ya no es con el programa Estás con Nosotros, que es el equipo de funcionarios que se encarga de ayudarle a la gestión y trámite de sus órdenes médicas, sino que este es el número telefónico de la unidad de quimioterapia como tal. Este número telefónico lo tiene una persona encargada de contestar más que todos los mensajes de WhatsApp. El número es 315-202-0604 para que por favor lo tengan presente. Entonces, en este número, ¿qué vamos a notificar o qué vamos a informar? Por ejemplo, no sé, me llamaron hoy por la mañana y me dijeron, tiene quimioterapia mañana a las 7 de la mañana. Y yo confirmé, listo. Sí, me encuentro muy bien de salud, voy a asistir a la quimioterapia, sí puedo hacerlo. Pero resulta que, no sé, por la noche me dio fiebre y me tocó que irme para urgencias. No puedo asistir a la quimioterapia, entonces para eso es el número. Usted nos manda un mensajito. Yo confirmé mi quimioterapia para el día de mañana, pero me encuentro en el servicio de urgencias porque tengo fiebre. Entonces ya la persona encargada de recepcionar todos estos mensajes nos informa a nosotros en la unidad de quimioterapia para nosotros reprogramarlo, para nosotros mirar a ver qué podemos hacer, para darle las indicaciones pertinentes. Esta información también se le pasa al médico de soporte de la unidad. Por ejemplo, no sé, viene de otro lugar, viene de Yopal, viene de otra parte, llega tarde, informa al WhatsApp. Tengo cita, no sé, a las 12 del mediodía, pero se me retrasó el bus, llego media horita tarde. La persona encargada nos informa a nosotros para nosotros decirle a las jefes que están en la unidad, jefe, esta paciente llega un poquito tarde porque el bus se demoró, porque el avión se retrasó, bueno, cualquier novedad. Entonces, este número de teléfono es para contestación de WhatsApp, de novedades ya directamente con la unidad. Eso pues a rangos grandes pues les quería informar. Igual pues son muchas otras cosas que iremos aprendiendo a la medida de la marcha. Nosotros estamos acá disponibles en la unidad para cualquier inquietud, cualquier sugerencia que tengan. Pues obviamente como lo decía alguien ahorita, esto es un proceso pues al inicio que es muy expectante porque pues uno no sabe qué va a pasar, cómo lo voy a tolerar, pero seguramente que lo vamos a tolerar entre todos de la mejor forma. Y nuevamente para agradecerles de que hayan estado en este espacio tan importante. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Aida, buenos días. Sí, yo tengo un par de preguntas. Respecto a los exámenes de laboratorio, resulta que cuando salí de la cita con el oncólogo, él me entregó la orden y yo me los hice la semana pasada porque no sabía que tenían que ser con tan poquito tiempo de anticipación. Y mi primera quimio es el 26 de agosto, entonces no sé ahí cómo puedo hacer o si me valen esos exámenes que ya me hice. Bueno, esos exámenes se le van a valer por una razón, ¿sí? Porque no se han administrado quimioterapias previas, ¿sí? Ah, ok, listo. Entonces, como es la primerita quimioterapia, entonces los exámenes se le van a valer, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, ya estos exámenes se le valen para este primer ciclo. Para la siguiente administración, ¿sí? Esos exámenes sí es necesario que se los hagan de 3 a 5 días antes de la siguiente aplicación. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco la quimioterapia, los rangos de la hemoglobina, de las células de las defensas, del riñoncito, del hígado, eso se puede modificar un poquito por la quimioterapia. Entonces eso sí necesito que se los hagan 3 días antes de ya de la segunda, de la tercera, de la cuarta aplicación, para mirar a ver cómo está funcionando esas células de las defensas, ese riñoncito, y poder dar garantía de que el cuerpito está en condiciones de recibir o no recibir el tratamiento. Ah, ok, listo. Lo otro que te quería preguntar es, tú mencionabas que hay posibilidades de hacer cambio en el lugar de la quimioterapia. Yo ya tengo programadas 2 en la Clínica Colombia, Sí. la tercera ya podría solicitarla que me la pasaran para Cecimín. Sí, señora, no hay ningún problema. Entonces, como ya estás programada pues acá en la Clínica Colombia,
pues ya digamos que reagendar esa quimioterapia implicaría que de pronto se le corra un poquito más, pues porque ya estamos a 18, la oportunidad pues ya está como casi a una semana, entonces eso implicaría que se le corra un poquito más, pero para la siguiente para las siguientes administraciones puede dejar en la observación cuando radique las órdenes o cuando las envíe al correo, dejar la observación, por favor programar en CECIVIL, así nosotras la tenemos en cuenta y la programamos allá para facilidad de ustedes. Listo. Tú mencionabas también que el acompañante entra a la sala de quimioterapia, ¿verdad? O sea, él no tiene que esperar afuera, él puede entrar. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando ustedes van a ingresar, cuando ustedes los llaman para ingresar a la sala, ingresan solitos, mientras la auxiliar de enfermería y la enfermera que está en sala lo ubican, lo canalizan, le muestran el lugar, usted se pone cómodo y todo eso, y ya después de que usted está cómodo y ubicado en su cubículo donde va a recibir la quimioterapia, ingresa el acompañante y se queda ahí al ladito suyo en una sillita o en un sofá que está destinado para los acompañantes, ahí en cada cubículo. Los cubículos tienen, pues digamos, para conectar de pronto un iPad, para cargar el celular. Sí, señora, el cubículo está dotado de su sillita, de la sillita del acompañante, de un atril con sus bombas de infusiones por las que vamos a colocar pues los medicamentos y unos conectores donde van a estar conectadas pues las bombas y ustedes pueden conectar su celular, su computador si lo llevó pues para trabajar, para ver alguna película, lo puede conectar ahí sin ningún problema. Listo. ¿Los servicios que mencionabas que hay de transporte para las quimios de noche también valen para CECIMIL o son solamente para la Clínica Colombia? Son solamente para la Clínica Colombia porque como les explicaba, el servicio de la noche solamente funciona en la Clínica Colombia. Okay. El servicio de CECIMIL solamente nos cubre quimioterapia en el día. En CECIMIL no hay servicio de quimioterapia en la noche, solamente acá en la Clínica Colombia de lunes a viernes. Listo. Y la última pregunta es relacionada con el catéter. Tú sabes de pronto, digamos que una de las indicaciones que me dieron con el catéter era no hacer esfuerzo físico, que se refiere más como a cargar cosas pesadas, ¿verdad? Pero no sé qué tanta restricción hay en cuanto a manejar. ¿Uno puede manejar mal? Bueno, con relación al catéter implantable, pues más o menos durante los primeros 15 días o el primer mes, pues evitar este tipo de esfuerzos. ¿Por qué? Porque el catéter no deja de ser un cuerpo extraño en el organismo y pues cualquier movimiento brusco que nosotros generemos pues puede generar de pronto una discencia de la sutura, de los punticos, alguna pues inflamación. Ya después el catéter digamos que se adapta al organismo, el organismo se adapta al catéter y ya después ustedes pueden retomar sus actividades. ¿Qué cositas sí hay restringidas con el catéter implantable? Y es, por ejemplo, digamos, evitar dormir mucho sobre el lado donde hayan colocado el catéter implantable. El catéter por lo general lo colocan debajo de la clavícula, sea al lado derecho, sea al lado izquierdo, pues dependiendo del cirujano al lado que lo quiera colocar, ¿sí? Entonces, evitar dormir sobre ese lado porque muchas veces el músculo empieza a rotar el catéter y empieza a moverlo un poquito, ¿sí? No pasa con todos, pero pues de pronto 1 o 2 casitos nos ha pasado que el catéter se voltea. Entonces pues uno les pregunta que hizo algún movimiento brusco, no, es que normalmente duermo sobre ese lado, entonces el musculito lo va como rotando un poquito, pero de resto ustedes pueden conducir, pueden hacer ejercicio de estiramiento, pueden hacer esas actividades del hogar sin ningún problema. El dispositivo es un dispositivo que va por dentro de la piel, les hacen una heridita, instalan como haga cuenta, un baloncito. Ese baloncito está hecho de material que se llama titanio y ese baloncito va conectado como con una cuerdita, que esa cuerdita se aloja hasta el corazoncito, entonces ese es el catéter. Listo, vale, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta o los puedo dejar con el médico? Muy buenos días. Yo tenía una pregunta. Sí, señor. La pregunta es la siguiente. Mi madre es la que va a recibir el tratamiento de quimioterapia. Sí, señor. Ella en este momento tiene programada el 23 la primera quimioterapia. Sí. Lo que quisiera saber es
¿cómo hago para saber la duración de la primer quimioterapia o, por supuesto, de todas las sesiones? ¿En el momento que llegue allá o lo puedo saber antes? Esto porque, pues, digamos, para programarnos nosotros como familia, el acompañante, la disponibilidad de Sí. tiempo. Ujú. Bueno, pues en este momento yo no te puedo decir cuánto va a durar la quimioterapia de la mamá, porque pues no sé qué tipo de quimioterapia va a recibir y pues como les explicaba, todas tienen una duración diferente. Pero ¿en qué momento puedes saber cuánto dura la quimioterapia de la mamita? Cuando lo llamen a confirmar la hora, ¿sí? Entonces cuando lo llame la enfermera un día antes de la fecha, la enfermera le va a preguntar lo que les decía, todos los síntomas, y usted le puede hacer la pregunta en el momento porque ya en ese momento tiene el nombre del paciente, qué quimioterapia va a recibir, cuánto dura esa quimioterapia y el horario. Entonces, en ese momento le puede hacer esa pregunta, le puede decir, enfermera, ¿cuánto dura la quimioterapia? Ella te va a decir 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, y pues ya ustedes se programan, ¿sí? Por lo general, las quimioterapias, excepto si las cambia el oncólogo, pues digamos que duran casi por lo general el mismo tiempo de intensidad, ¿sí? Algunas pues se van disminuyendo en tiempo porque la primera quimioterapia siempre va a ser más larga porque pues uno trata de pasarla un poquito más despacio del horario establecido, del horario de los protocolos, porque pues es su primera vez, porque queremos saber que el cuerpo cómo reacciona, que no vaya a presentar ninguna reacción alérgica, pero por lo general, digamos, si la primera quimioterapia, no sé, duró 4 horas, digamos que las siguientes van a durar alrededor de ese tiempo. Ok, vale, te agradezco mucho. Listo. Con muchísimo gusto, que estén muy bien, hasta luego, feliz día. Buen día para usted también. Gracias. Carolina, Bueno, para la quimioterapia es importante el examen de COVID solamente para el inicio de la quimioterapia, ¿sí? Para los siguientes ciclos no es necesario hacer la prueba de COVID, solamente se va a hacer la primera vez, primerita vez. En radioterapia no puedo darles información con garantía. ¿Por qué? Porque acá nosotros no hacemos las radioterapias. Las radioterapias por lo general las hacen y las autorizan para el country. Entonces, en este momento, pues desconozco el protocolo del country, si ellos para la primera radioterapia exigen o no exigen la prueba COVID. Pero si tiene programación de radioterapia en country, sería bueno y sería importante comunicarse con ellos y preguntarles si es necesario la prueba o no la prueba de COVID. Pero para quimioterapia, para entrar a la sala de nosotros por primera vez, sí es importante la prueba de COVID. La prueba de COVID debe ser una prueba que no debe superar 8 días antes de la programación de la fecha de la quimioterapia. Yo te ayudo con lo de la prueba de COVID para radioterapia. Mi mamá estuvo allá en el country, le hicieron las sesiones y no fue necesario prueba COVID. No la pidieron. Bueno, perfecto. Mira, ahí tenemos una respuesta. Muchísimas gracias, señor Alberto. Ok. Hasta luego, feliz tarde. Buenos días. Buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Diana Castillo. Soy la médica hospitalaria que los va a estar acompañando en el horario de las mañanas y en algunas noches. Vamos a hablar respecto a la quimioterapia. Entonces, ¿qué es la quimioterapia? Es una terapia empleada en el tratamiento de pacientes con cáncer y consiste en emplear ciertos fármacos con 3 objetivos: terapéutico, controlador o paliativo. Cuando hablo del terapéutico es el que se hace antes de una cirugía, donde queremos reducir el tamaño de las células cancerígenas para así poder operar. El controlador es el que se hace posterior a una cirugía, donde si quedan dudas de si quedan residuos de estas células, las queremos exterminar del todo y que éstas no se alojen en otras zonas. Cuando hablamos de paliativo es cuando ya no hay manejo quirúrgico y más que todo le queremos dar un confort al paciente y un manejo de dolor. ¿Cómo se administra la quimioterapia? Se administra de 4 modos.
como son oral, intravenosa, intramuscular o subcutánea. Acá dentro de la sala de quimioterapia manejamos intravenosa, intramuscular o subcutánea. Depende del esquema y depende del tipo de cáncer que tenga el paciente, se manda quimioterapia oral, que es para la casa. ¿Qué debo tener listo para asistir a mi quimioterapia de primera vez? Una prueba COVID-19, una PCR negativa, independientemente de que ya les haya dado COVID, independientemente de que estén vacunados, tenemos que tener esta prueba solamente de primera vez. Para las continuidades no lo necesitamos. Exámenes indicados por el oncólogo, como son un cuadro hemático, donde vamos a ver cómo están sus defensas, cómo está su hemoglobina, cómo están sus plaquetas, si requerimos de transfusiones previas o posterior a la quimioterapia, unas transaminasas y bilirrubinas que nos van a indicar cómo está el funcionamiento de su hígado y un BUN y una catequina que nos indica cómo está funcionando su riñón. Un consentimiento informado, el cual les va a dar su oncólogo tratante, donde les va a explicar el objetivo de su quimioterapia y las indicaciones de esta. Un catéter implantable, el cual también lo va a solicitar su oncólogo tratante, donde depende del esquema del paciente, se va a solicitar este catéter implantable. Para las continuidades de la quimioterapia, solamente necesitamos de laboratorios de control, como los indiqué anteriormente. Ya no necesitamos de prueba COVID. El catéter implantable, este es un dispositivo para acceder al sistema venoso y los candidatos son pacientes de difícil acceso venoso o tratamientos prolongados como son la quimioterapia. Complicaciones que podemos tener: una infección del sitio de inserción, un hematoma que es un morado, un rechazo del implante ya que es algo que no pertenece a nosotros, un taponamiento del catéter o hasta un dolor intenso. Si se llegan a presentar este dolor intenso, igual acá les damos manejo. Si se llegan a enfermar y les quieren aplicar medicamento por este catéter, no se debe. Este es de uso exclusivo solamente para la quimioterapia. Preguntas frente al catéter: ¿se les va a notar? No se les va a notar. Si ustedes van a estar acá en Bogotá abrigados, no se les va a notar. ¿Cuánto tiempo van a tener el catéter? El tiempo que dure la quimioterapia, y posterior a terminar esto, damos un lapso de 6 meses o a 2 años de que haya terminado la quimioterapia. ¿Por qué se da este tiempo? Porque hay algunos pacientes que pueden presentar recaídas y pueden necesitar nuevamente de quimioterapias. ¿Les pueden hacer imágenes diagnósticas? Sí, les pueden hacer imágenes diagnósticas, pero siempre que les van a realizar este tipo de imágenes, deben avisar al radiólogo de turno que tienen un catéter implantable. ¿Se puede cualquier aguja? No se puede cualquier aguja, solamente la aguja del catéter, porque si utilizamos cualquier aguja, este se puede dañar. Efectos secundarios que pueden tener durante la quimioterapia o posterior a esta, principalmente alteraciones en el aparato digestivo, como son náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, pero siempre se les deja un manejo posterior a la quimioterapia, y antes de que inicie la quimioterapia se deja también manejo para esto. Alteraciones en la percepción de los alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Que antes, por ejemplo, no me gustaba el pollo y ahorita me empieza a gustar. O antes me encantaban las pastas y ahorita ya no las soporto. Esto es algo normal frente a la quimioterapia. Alteraciones de la médula ósea, como son que la hemoglobina empiece a bajar, que las plaquetas empiecen a disminuir, y en algunos casos, algunos pacientes requieren de transfusiones. Alteraciones del cabello, uñas y piel, que el cabello se empieza a caer, las uñas se empiezan a quebrar, la piel se empieza a resecar. Estas lesiones las podemos presentar. Reacciones alérgicas que pueden presentar durante la quimioterapia. Si las llegan a presentar durante la quimioterapia, lo que hacemos es parar de momento la quimioterapia, se toman signos vitales, se valora al paciente, se deja medicamento frente a la reacción alérgica que están presentando, y una vez estemos estables, reiniciamos nuevamente la quimioterapia. ¿Qué deben hacer si se sienten mal? Si tienen síntomas secundarios, los tratan de manejar en casa, 3 días pero continúan enfermos, ir a urgencias de la Clínica Colombia o la urgencia que les quede más cercana. Les van a realizar un triage. Si es acá en la Clínica Colombia, les pueden dejar un triage 1 o 2. Si les dan un triage 1 o 2, los pueden dejar en urgencias o hasta en observación. Si les dan un triage 3 o 4, los envían acá al 7º piso, donde les vamos a dar una atención prioritaria, donde los puede ver mi compañero o los puedo ver yo. Depende de cómo esté el paciente, depende de la valoración, los podemos dar un manejo para la casa ya óptimo, o si no, les damos un manejo óptimo ya con indicaciones y los regresamos a urgencias dándole el manejo óptimo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los escucho. Buenos días, doctora. Una pregunta. Buenos días. La paciente que es mi madre, que es la que va a recibir la quimioterapia, ella tuvo los dos procesos. Tuvo radioterapia, tuvo braquiterapia.
ahorita seguimos con las quimios, ella tiene que volver o sea, otra vez a hacerle radioterapias. No, eso depende de cada esquema y depende del tipo de cáncer que tenga el paciente. Hay algunos que les manda la quimioterapia y la radioterapia al mismo tiempo. Otros se les termina la radioterapia y a los 15 días iniciamos quimioterapia. Eso depende de qué me lo haya dicho el oncólogo. Ah, ok, bueno, gracias, doctora. Bueno, Buenos días, doctora. buenos días, don Alberto. Doctora, la pregunta es la siguiente. En cuanto al catéter implantable, Sí, ¿eso en qué momento se toma la decisión si la paciente lo requiere o si es mejor manejarlo de pronto sesión a sesión? sí, Y lo sesión a otro, sesión. Sí, sesión a coméntame. sesión. Sí, Lo otro es esto, ay Dios, espere que me hizo, se me fue la paloma por escucharla. no te preocupes, tranquilo. Aclárame, perdón, lo primero y ya me acuerdo. Bueno, de el catéter vamos evaluando sesión a sesión para ver si ya es de difícil acceso venoso y requiere catéter. Aunque, digamos, en algunos pacientes, antes de iniciar la quimioterapia, se les solicita el catéter por el esquema de la quimioterapia, pero eso depende de cada oncólogo. O sea, si no se los solicitaron en la primera valoración, es porque de momento no lo requieren. Ok, sí, sería mejor, ella es un adulto mayor. Lo otro Sí, es que al igual de la pacientica anterior, mi madre era por un caso de un cáncer de endometrio. Ella sí, ya tuvo pues la cirugía, ya tuvo radioterapia y braquiterapia. sí, Entonces, pues digamos que tiene programadas 6 sesiones de quimioterapia. Esas sí. sesiones podrían ser de pronto, como su merced decía, tomadas en casa o son todas necesariamente en la clínica presencial allá. No, en este caso, casi siempre es presenciales, porque no es una quimioterapia oral, es intravenosa. Esa es intravenosa. Sí, solamente las orales se toman en casa, que son tabletas. Ya, o sea, este caso es distinto. Sí, La sí, duración, señor. igual que como me decía La la jefe. enfermera anterior, no sabemos todavía la duración. No, no, porque eso depende de cada esquema y de cada protocolo. Listo, doctora, pues esa era la inquietud, le agradezco mucho. Bueno, Ana Alberto, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no siendo así, igual si se les presenta algún tipo de duda, pregunta durante la quimioterapia, se las pueden realizar a mi compañero o a mí, no hay ningún problema. Igual bienvenidos, Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, igualmente.